Narcocorridos. Para algunos, cultura musical. Para otros, banda sonora del narcotráfico y de los crímenes más horripilantes que puedas imaginar. Se trata de un género musical cuyas raíces pueden rastrearse hace más de 100 años, pero en el presente se identifica por narrar la vida y aventuras de capos de cárteles, sicarios, ladrones y todo tipo de personajes relacionados al narcotráfico. No importa qué tan ilegales o sangrientas sean esas biografías. Por ese motivo, los narcocorridos han sido censurados en muchas regiones, aunque sin éxito, ya que se trata de un fenómeno popular. Hoy vamos a conocer las historias de 3 artistas: El Commander, Los Poderosos de Culiacán y Violeta Rodríguez. Artistas que casi fueron censurados, pero por sus supuestos vínculos poderosos, nunca pudieron ser silenciados. Para los cantantes de narcocorridos, México es una fuente inagotable de inspiración a la hora de encontrar historias brutales sobre la vida de grandes sicarios y capos del mundo delictivo. Es que en un país dominado por el crimen organizado, las leyendas tenebrosas están a la vuelta de la esquina. Los artistas han cantado sobre este tipo de sujetos desde los años 30. El subgénero tiene su origen en la región fronteriza entre México y Texas, y en un inicio su función era la de servir como periódicos musicales. A falta de medios de comunicación de alcance masivo, se cantaban acontecimientos considerados importantes para que el resto de la comunidad rural se enterara de ellos. Tiroteos, robos, asesinatos y otros hechos escabrosos eran los temas favoritos. Dentro de los narcocorridos existen variantes que se diferencian por la temática y por la influencia musical. Algunas canciones se enfocan en las fiestas, otras en la brutalidad de las masacres cometidas por los sicarios. Hay artistas más tradicionales que se limitan a la banda clásica, mientras que otros eligen mezclar el narcocorrido con ritmos como el trap y el hip hop. Las posibilidades son infinitas, siempre y cuando en las letras se cuente algo relacionado a la crudeza de las calles mexicanas. Una canción arremangada es una canción que habla de cerveza, de mujeres, de loquera, de marihuana, de perico, de todo. Y corrido es cuando habla de algún personaje, traficante o un empresario famoso, o un encarcelado, o alguien que esté preso. Y la canción Enferma es cuando que le mataron a fulanito, lo descuartizaron, que la cabeza por allá, y que eso es la canción Enferma. Son 3 tipos de canciones. Para hacer un corrido de historia no ocupas permiso. Para hacer un corrido personal, de que el vato anda con un fulanito y que él hizo un desastre en tal parte, y ocupas permiso, porque ¿cómo tú vas a saber eso que él hizo? Te van a preguntar. Yo he sabido que ha habido problemas con compositores que han hecho y no piden permiso. La popularidad de estas canciones fue en aumento a medida que el narcotráfico se transformaba en la principal actividad ilícita de México. Para los 70 y 80, con la época dorada de varios cárteles, surgieron artistas icónicos como Chalino Sánchez y los Tigres del Norte. El problema es que esos cantantes también se relacionaban de manera cada vez más próxima con los delincuentes. Es por eso que hoy en día las autoridades toman medidas para vigilar de cerca a los artistas del narcocorrido. En México se ha censurado a los narcocorridos, limitando su reproducción radial, prohibiendo eventos masivos en ciertos estados, cancelando presentaciones de artistas en fiestas y palenques, teniendo una influencia negativa sobre la juventud. Incluso se reportó una multa de 100,000 pesos a los promotores de El Commander, uno de los artistas que conoceremos en esta entrega. Sin embargo, lo más preocupante es que la censura no se limita a suelo mexicano. Desde el vecino del norte también llegan reprimendas.
En abril de 2025, la agrupación Los Alegres del Barranco fue investigada por Estados Unidos luego de que su visita fuera rechazada por posibles lazos con lo que Washington llama terroristas. Este caso, el de Los Alegres del Barranco, reveló los alcances de Estados Unidos en cuanto a permitir o negar la entrada a su país con base en su política contra el terrorismo. La glorificación del narcotráfico ha llamado la atención de Trump y sus asesores, quienes declararon en numerosas oportunidades que no tendrán reparo en expulsar a elementos sospechosos con el objetivo de pacificar la frontera. La ley de migración y de nacionalidad, que lo que explica es que el Departamento de Estado tiene toda la discrecionalidad para determinar si una persona tiene vínculos, apoyó, respaldó o es parte de alguna organización vinculada con el terrorismo. Y con base en eso puede restringir su entrada a Estados Unidos, revocar o negar alguna visa, que es lo que ocurrió con los miembros de esta agrupación. Mientras siga habiendo tráfico, seguirá habiendo canciones que relatan las desventuras de ese infame negocio. Por su parte, Estados Unidos considera que esa música es peligrosa y por lo tanto ha tomado medidas restrictivas en una época de crisis en la frontera. Probablemente más acciones del gobierno de Estados Unidos, medidas restrictivas para esta situación, tomando en cuenta además que estamos en medio de la colaboración entre México y Estados Unidos para frenar tanto el consumo de drogas como el tráfico de drogas. La pregunta eterna siempre ha sido: ¿qué tan relacionados están los cantantes de narcocorridos con los personajes de sus canciones? La respuesta es compleja y varía en cada caso, pero lo cierto es que en más de una ocasión, las líneas entre arte y crimen se volvieron demasiado borrosas. El Commander, rey del movimiento alterado. Nacido en 1983 en Culiacán, Sinaloa, Alfredo Ríos, más conocido como El Commander, supo desde pequeño que su destino estaba marcado por acordes y letras sobre bandidos. Yo soy Alfredo Ríos, El Commander, y nos encontramos en mi rancho, en algún lugar de Sinaloa. Nazco aquí en Culiacán, vengo de padre músico, no de profesión, de gusto nomás, pero bastante influenciado por él para yo dedicarme a esto. Definitivamente no es música que yo me traje del espacio, y son letras que me traje de otro planeta. Como señala el artista, la inspiración para sus canciones no son obra de ficción, o al menos no por completo. El Commander se inspira en la cruel realidad que se vive en las calles de Sinaloa desde hace décadas, siendo uno de los puntos calientes para el narcotráfico mexicano, con la presencia de numerosos cárteles que se disputan la hegemonía del negocio. El Commander se inició desde abajo, escribiendo canciones para Chuy Lizárraga y Comando Norteño. Así fue construyendo su propio estilo y haciéndose conocido entre los fanáticos del género. Su salto a la fama fue con una serie de canciones sobre el consumo de marihuana y armas de fuego, teniendo un éxito notable no solo en su tierra natal, sino en Los Ángeles. Fue una combinación de Culiacán y cosas que estaban ocurriendo ya en Los Ángeles, porque en Los Ángeles se podían decir y en Culiacán no se podían decir. Y por eso que la carrera de Commander y de este tipo de artistas inicia en Los Ángeles. En muchos sentidos, el éxito de los narcocorridos está directamente relacionado con el incremento de la violencia en las principales ciudades mexicanas. Desde mediados de los 90, las actividades de los cárteles se volvieron cada vez más evidentes y sanguinarias, con fusilamientos, mutilaciones y carteles exhibidos en las principales autopistas. Esto generó un clima hostil, la sensación de que son los capos narco quienes dominan la nación. Era inevitable que la música no reflejase ese contexto brutal. Eso vino a consecuencia de eso, que se vino una época fea de balaceras y eso en México, entonces el gobierno sí prohibió que suenen los corridos en la radio, que es la ley que está ahora. Mi destino es ser mafioso, como un viejo fue mi padre.
Dentro del repertorio de El Commander podemos encontrar ejemplos tradicionales de los tópicos más frecuentes, desde el taquicardio, la cual habla del consumo de cocaína y borracheras interminables, a canciones como Cuernito Armani, una oda de amor a las armas de fuego y la violencia. Esos son los elementos que conforman la llamada narcocultura, una de las grandes preocupaciones de las autoridades. Es que muchos gobernadores y políticos están convencidos que la música de artistas como El Commander son una influencia negativa brutal que lleva a los adolescentes a soñar con ingresar a grupos delictivos, aspirando algún día a servir de inspiración para esas canciones. Por esos motivos es que en 2014 el artista fue multado en Chihuahua. El contenido de sus canciones fue lo que le costó varios miles de pesos. No era coincidencia. Ese mismo año, pero en Monterrey, un recital de El Commander terminó en hechos delictivos que incluyeron 2 muertos. Es así que la línea entre arte y crimen se esfuma entre balazos y puñaladas. Aún así, el cantante afirma que no tiene nada que ver con ese mundo sórdido. A veces quieren satanizar este género, diciéndole narcocorridos, a veces de mala manera, o dicen corrido o las canciones de los narcos. Si yo soy quien canta a veces temas así, y los periodistas también hablan de lo mismo, entonces ellos serían narcoperiodistas, o qué sería. Y el dinero que a veces circula por acá sería narcodinero o qué. Sabemos que en México existe, ni estoy ligado a nadie ni a nada. A lo único que estoy ligado totalmente es a mi público, totalmente. El Commander sigue siendo un ícono del movimiento alterado, con numerosas canciones exitosas que hoy son himnos de los narcocorridos. Sin embargo, estrellas como él están siendo investigadas por sus posibles lazos con actividades criminales, ya sea narcotráfico o lavado de dinero. Los Poderosos de Culiacán, la voz de Sinaloa. Como su nombre lo indica, los Poderosos de Culiacán son un grupo oriundo de Sinaloa que desde hace años se encuentran entre los artistas más demandados y queridos dentro de los narcocorridos. Yo soy Cristian Montes García, soy integrante del grupo Los Poderosos de Culiacán. Somos una empresa que se llama Twins Culiacán. Fue en unas semanas antes del Mazatlán cuando empezó el alboroto por todito el malecón. A una Raptor con un remolque pegado cargado con cuatrimotos le dieron un atorón. Sus canciones narran las aventuras y crímenes de capos y sicarios que rompen la ley y acaban con vidas inocentes. Relatan la cruda realidad de un negocio marcado por el derramamiento de sangre y por la traición. Sin embargo, ellos aseguran que más allá de la fascinación que generan los bandidos, no tienen ningún tipo de relación con ese mundo infame. Por supuesto, eso es lo que declaran absolutamente todos los artistas de este género, incluso aquellos que se encuentran sospechados de participar activamente en el trasiego de drogas o la compra ilegal de propiedades como socios del narco. Entre las temáticas de la lírica de Los Poderosos de Culiacán se encuentran personajes demasiado específicos para ser obra de ficción. Este grupo suele cantar sobre las andanzas del Grupo Élite, uno de los comandos armados más peligrosos del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual actúa en diversas partes del país eliminando a los enemigos del Mencho. Son sicarios brutales y efectivos, a quienes no les tiembla el pulso a la hora de jalar del gatillo. Los Poderosos de Culiacán aseguran que no es patrocinio ni amistad, es solo cantar sobre lo que fascina a la comunidad. Con lo de Sinaloa, con la sierra, casi todo está muy conjugado todo con el narcotráfico. Quien sea tiene un primo, tiene un amigo, un conocido, lo que sea que ande mal. Los ven como un héroe a veces aquí.
La fascinación con estos personajes es algo inevitable en tierra sinaloense. Allí nacieron algunos de los hombres más peligrosos y temidos del país, quienes forjaron su leyenda a base de enfrentamientos con la ley y con la competencia. Uno de los capos más admirados y respetados por los integrantes de Los Poderosos de Culiacán es Arturo Beltrán Leiva, fundador y principal jefe de la organización familiar que llevaba su apellido en el nombre. Es una persona que fue muy poderosa. Una de las más poderosas de aquí de Sinaloa. Este personaje siempre tuvo mucho dinero, pero fue humilde. Entonces mucha gente esperábamos, a lo mejor todos, que fuera una capilla muy impresionante, y no. Como él era de un ranchito, así se dice. Es una capilla normal. Se llama Arturo, el señor Arturo Beltrán Leiva, creo. Aunque parezca extraño, los cementerios son un lugar muy frecuentado por grupos como Los Poderosos de Culiacán. Es que no son meramente espacios de lamento, también son espacios de celebración y festejo para recordar la vida de quienes allí descansan eternamente. Lo polémico es que en muchos casos, estas bandas son contratadas para musicalizar los festejos en conmemoración de importantes capos narco. Vienen y aquí se pasan la noche, se amanecen, aquí hacen fiestas, hay bandas, grupos. Sí nos hablan seguido. Pero a veces hablan en ese día. Oye, ¿hay tocada para ahora? No, pues no. Pues el jardín este cupo, nos vemos en la entrada. 5 horas, pero a 5 horas se alargan, se amanece la gente. Cerveza, música remangada, y así es lo tradicional de aquí. Más allá del respeto que se le tenga al festejado y el dinero que cobran por el espectáculo, los grupos tienen en claro que es peligroso rechazar una invitación narco para musicalizar el recuerdo de un importante jefe. Decirle no al crimen organizado es arriesgarse a ingresar a la lista negra de los sicarios, y te aseguramos que nadie quiere ser presa de esos cazadores sanguinarios. Mejor llevar los instrumentos y tocar hasta que salga el sol. Como verás, los lazos entre música y crimen organizado son múltiples y variados. La amistad entre cantantes y asesinos no solo se materializa en negocios turbios, sino también en favores, en canciones y en espectáculos. Es por eso que las autoridades han perseguido a grupos como Los Poderosos de Culiacán, temiendo que sus presentaciones en vivo atraigan a sujetos peligrosos. Al día de hoy, esta banda sigue activa y con gran éxito en su tierra natal, pero con la eterna sospecha de ser los músicos privados del narco. Violeta Rodríguez, la diva del corrido. Violeta Rodríguez es uno de los personajes más llamativos dentro de los corridos. Ella es oriunda de Culiacán y se define como cantante y abogada, una combinación poco frecuente en los artistas del género. Sin embargo, lo más interesante es que ella afirma ser una pionera en cuanto a voces femeninas cantando sobre los más brutales crímenes del narcotráfico. Yo soy Violeta Rodríguez, la diva del corrido. Estamos aquí en Culiacán, Sinaloa. Pues realmente no pensé en ser la primera, yo pensé que había más que habían cantado ya corridos así de movimiento alterado, arremangados así. Ya me di cuenta que eran cover o le imitaban pero el primer corrido así inédito, realmente así, de estilo, fue la plebe parrandera. Al igual que sus colegas masculinos, la llamada diva del corrido se enfoca en canciones que glorifican la delincuencia y los excesos. La droga, el alcohol y las armas de fuego son elementos recurrentes en sus canciones. Entre sus primeros éxitos se encuentran El Ferrari Deportivo y Te Quiero Para Mí, los cuales se popularizaron entre los fanáticos del corrido y la música sinaloense. A fuerza de hits cargados de sangre y muerte, Violeta Rodríguez se forjó un lugar propio en un negocio frecuentemente limitado a los hombres. Así como el reggaetonero denigra de repente a la mujer mucho,
también en algunos corridos también lo hacen. Pues darse su lugar. O sea, independientemente que anden en ese rollo, darse su lugar. Yo me considero de las mujeres aquí luchonas, que le echan ganas, pero no de las rogonas ni las que se andan denigrando ahí por ahí, así nada más porque sí. Pero tras la serenidad y los encantos de Violeta, se encuentra un pasado oscuro y cargado de sospechas. Entre 2016 y 2018, fue acusada de participar en una organización de secuestros, colaborando con criminales sinaloenses que se dedican a raptar personas y a pedir importantes sumas como rescate. Finalmente, los cargos fueron anulados por falta de pruebas, pero las sospechas sobre sus actividades extramusicales continuaron. La diva del corrido afirma ser una dama respetable que se ha mantenido toda su vida lejos del crimen organizado. Además de la narcocultura, a esta mujer se la ha relacionado con la estética buchona, una cruza de la vestimenta regional con el consumo de marcas de lujo y prendas caras. Los buchones eran los que vendían a lo mejor la droga por allá, los que cosechaban la droga, bajaban a la ciudad y la vendían, se arreglan así, se visten así de determinada manera. Dicen, eres buchón. ¿Por qué? Porque vienes por la sierra, vienes por allá y son los que traen dinero. Y así se les quedó ese nombre, buchón, buchón, buchón. Por un lado, Violeta rompe barreras siendo mujer y cantando sobre tópicos brutales, generalmente reservados para artistas masculinos. En simultáneo, las sospechas sobre su participación en actividades delictivas no han cesado. Los rumores sobre el origen de su dinero y la naturaleza de sus contactos es algo que continúa inquietando a los promotores de sus espectáculos y a las autoridades que deben aprobar sus shows. Eso nos da miedo, que vaya a ocurrir algo con alguien que se le ocurra hacer una locura, ¿verdad? O la gente, pues los fans, sí creen que uno está relacionado con eso. Porque somos de Culiacán y porque cantamos esa música. Esa es la verdad. Porque no tenemos nada, ni un pariente narco, ni un tío ni nada narco. Simplemente nacimos en Culiacán y en ese momento grabamos muchos corridos. Por el momento, Violeta continuará siendo la diva del corrido, al menos hasta que puedan comprobarse algunos de los múltiples rumores en torno a su persona. Pese a la censura y las políticas de control, los artistas seguirán cantando sobre la realidad que se vive en las calles y el encanto peligroso del narcotráfico. Es que los narcocorridos son un fenómeno complejo que ya forma parte de la cultura mexicana, con un impacto decisivo en la industria musical, pero también en la vida de las personas. Combinando excesos, fama, drogas y fiesta con narraciones tenebrosas sobre asesinatos y torturas, los narcocorridos son una síntesis increíble sobre lo que se vive en el país. Lo malo y lo bueno, lo placentero y lo doloroso, todo en el formato de una pegadiza canción tradicional. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.